Al principio, la humanidad hablaba un solo idioma. No me refiero solo a palabras, sino a un lenguaje que vibraba desde el alma. Era una frecuencia pura, que nacía del corazón y viajaba hacia la mente como un canto eterno. En esa época, no había fronteras ni banderas. La tierra era una sola y nosotros éramos hijos de un mismo amanecer. Pero las almas, aunque unidas, cargaban historias que venían de muy lejos. Cada hombre y cada mujer que caminaba en ese tiempo ya había vivido antes. Algunos habían sido sabios en Lemuria, otros constructores en Atlántida, otros pastores de las primeras estrellas. Y todos, sin saberlo, se reencontraban en aquella llanura donde se levantaría la ciudad que desafiaba al cielo. Yo estuve allí. Mi nombre no importa, porque lo he tenido tantas veces que ya no sé cuál fue el primero. En esa vida, mis manos eran fuertes, mi espalda estaba encorvada por el trabajo y mi corazón ardía por un sueño que no me pertenecía, pero al que me entregaba como si fuera mío. Levantábamos ladrillos al sol ardiente, colocándolos uno sobre otro, como si con cada capa borráramos el recuerdo de que, en otras vidas, ya habíamos caído por nuestro propio orgullo. La torre no era solo piedra y barro. Era el intento desesperado del alma humana de regresar a casa sin atravesar el aprendizaje que el destino nos había asignado. Queríamos llegar al cielo, no para abrazar a Dios, sino para ocupar su lugar. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, en nuestros corazones resonaba la memoria de reinos antiguos donde ya habíamos buscado lo mismo. En Egipto, cuando quisimos atrapar al sol; en Babilonia, cuando quisimos domesticar a los dioses; en Atlántida, cuando creímos que la tecnología nos haría eternos. Recuerdo a una mujer de cabellos negros como la noche. Su nombre era Nayá. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, un escalofrío recorría mi alma. Yo no lo entendía, pero en sueños la veía vestida de lino blanco, en un templo antiguo, mirándome con la misma tristeza. En otra vida, ella había sido mi esposa, y en esa vida, era la esposa de otro. El destino la había colocado a mi lado para recordarme que el amor, al igual que la torre, no puede forzarse a alcanzar el cielo antes de tiempo. Día tras día, la torre crecía y, con ella, crecía algo más, la distancia entre nuestros corazones. Las almas que antes cantaban en una sola voz comenzaron a llenarse de murmullos, de sospechas. Como si una sombra invisible susurrara en cada oído, recordándonos nuestras viejas heridas. Los celos de otras vidas, las traiciones antiguas, las guerras pasadas, todo emergía como si las piedras mismas lo despertaran. Y entonces, ocurrió. No fue un trueno ni un rayo. Fue un silencio extraño, como si el aire hubiera sido arrancado del mundo por un instante. Luego, comenzaron las voces. Pero ya no eran la misma. A mi lado, un hombre me habló y no lo entendí. Yo respondí y él me miró como si fuera un extraño. En minutos, la obra se detuvo. El idioma único se había roto, como un espejo que se estrella contra el suelo y se fragmenta en 1000 pedazos. Lo que nadie entendió es que aquello no fue un castigo, fue un reinicio. El cielo nos separó para que volviéramos a encontrarnos, vida tras vida, aprendiendo lenguas, culturas, amores y dolores distintos, hasta que pudiéramos volver a hablar, no con palabras, sino con la voz que nace del alma. Muchos siglos después, volví a ver a Nayá. Ya no se llamaba así, y yo tampoco. Fue en otro continente, en otra historia, y aunque nuestras lenguas eran diferentes, nuestros ojos se reconocieron. Sentí en ese instante que la torre nunca había caído del todo, que cada uno de nosotros lleva un ladrillo invisible, y que la verdadera Babel no está en las ruinas de un desierto, sino en las memorias que cargamos en el espíritu. Ahora, mientras te cuento esto, sé que tú también estuviste allí. Puede que fueras uno de los constructores, o uno de los que discutía sobre cómo debía levantarse la torre, o tal vez uno de los que miraba desde lejos. No importa quién fuiste. Lo que importa es que este relato ha llegado a ti porque hay algo en tu alma que recuerda. Y si escuchas con atención, tal vez sientas ese eco antiguo, esa voz que no pertenece a este mundo, llamándote desde el centro de tu memoria más profunda. Porque Babel no fue el fin de nuestra unión, fue la siembra de un reencuentro. Y tú, yo, todos nosotros, seguimos construyendo. No una torre de piedra, sino una de conciencia. Una que no busca conquistar el cielo, sino recordarlo. Una que no necesita un idioma único, porque entiende que el alma, cuando ama, no necesita traducción. El karma se corta con conciencia. Y cuando tú sanas, todo tu linaje respira. Suscríbete para sanar el alma, recordar tus vidas pasadas y despertar tu luz.